Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Soy el pastor Nelson Hernández de la Iglesia Cristiana Emanuel. Qué placer, qué privilegio poder estar nuevamente contigo. Ya es día martes. Sé que a esta hora estábamos reuniéndonos en la casa del Señor, en el santuario, en el edificio donde adoramos juntos y donde intercedemos juntos al Señor. Todavía seguimos esperando que la situación mejore y que las autoridades empiecen a autorizar nuestras reuniones. Así que nuestra oración es que pronto podamos estar juntos. Sin embargo, como saben, durante esta semana estaré llamándoles a algunos de ustedes para visitarles. Haré cita con anticipación, así que si le llamo, por favor, contésteme o le dejaré un mensaje de texto y contésteme a la mayor brevedad. Porque si usted me puede recibir durante la semana, será un placer ir a orar con usted a su casa, que meditemos el consejo de la palabra y podamos interceder también en favor de las necesidades. Ya lo estoy haciendo. De hecho, ya ayer visité a algunos hermanos, ayer lunes, y hoy martes pues tenía que estar acá con ustedes porque sé que en la tarde es la mejor hora, pero ya mañana miércoles y el jueves estaremos en visita, el viernes pues volvemos a transmitir y el sábado trataremos de hacer también algún tiempito para visitar a algunos hermanos. Me siento agradecido con el Señor porque de todos modos tenemos el privilegio de que se ha dado la oportunidad de poder explorar este medio de comunicación a través de las redes sociales. Así que gracias a Dios por este medio, porque aunque nosotros estamos ausentes físicamente, como diría el apóstol Pablo, en el Espíritu estamos presentes, todos juntos. Quiero comenzar en esta noche, este tiempo, leyendo un salmo muy conocido, el Salmo 23. Si lo tienes ahí, porque sé que tú ya estás listo con tu Biblia, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué tremendo canto, ¿no? Con mucha profundidad. Oramos al Señor para comenzar la reflexión en esta noche. Padre, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra y poder escuchar el mensaje que por tu siervo hoy será expuesto, Señor. Sabemos que estamos experimentando momentos difíciles, pero en primer lugar queremos venir reconociendo que te hemos fallado de palabra y de acción, Señor. Por favor, perdónanos, Padre. Padre, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque viniste, mi Señor Jesús, no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Gracias porque diste tu vida en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Padre, la muerte no te venció. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y así como tú resucitaste, nosotros también resucitaremos juntamente contigo. Porque tú eres la resurrección y la verdadera vida, Señor. Gracias por darnos una nueva vida en ti, Señor. Gracias por venir y llamarnos
al arrepentimiento y amarnos tanto, dándonos el anuncio que tú te pusiste en nuestro lugar para declararnos inocentes, Señor, justificarnos delante del Padre. Te amamos, pero porque tú nos amaste primero. Permite en este tiempo, Señor, que podamos estar con nuestras mentes receptivas y nuestros corazones dispuestos. Usa a tu siervo, Señor, mientras Él proclama tu palabra, para que sea ese vaso, Padre mío, que nos hable a nosotros directamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengo el privilegio que nos visita en este servicio de martes el reverendo doctor David Kim. Así que lo voy a dejar con cada uno de ustedes, mi querido hermano. Ya se acerca por aquí el pastor. Bienvenido, mi querido pastor David Kim. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Hernández, por esta gentil invitación. Para mí es un gusto de compartir la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a que abramos para la meditación de esta tarde Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Hoy en día, por la noticia de esta coronavirus, lamentablemente muchos países están afectados y es nuestra oración de parte de toda la familia de Global Mission y aquí de la Iglesia Cristiana Emmanuel. También nos unamos para la salud y para el bienestar de todas las personas que están afectadas mundialmente. Hechos 27 curiosamente menciona un país que hoy en día que está afectada muy gravemente. Es uno de los países que es destinataria para el apóstol Pablo, para su viaje prácticamente misionero, pero la situación de él no era como en una situación bien cómoda. Él no está viajando, como vamos a mirar aquí, versículo 1, en un avión. Y nosotros preguntaríamos, yo pensaba que el apóstol Pablo siempre andaba bien. Y es como un siervo de Dios, como pastor, como misionero, como maestro, que quizás Dios le ha permitido toda una comunidad de su viaje, con seguridad de su viaje. No, muchas veces, como él mismo había declarado, y él había pasado muchas dificultades en sus viajes, hasta incluso en la carta de a los Corintios, él relata por lo menos 3 veces había naufragado. ¿Puede imaginar? Yo no sé quién de ustedes habría tenido ese tipo de experiencia. Yo también he viajado a muchos países, pero gracias a Dios en aviones o aquí en Estados Unidos con nuestros vehículos propios, pero no como apóstol Pablo había pasado como ese tipo de naufragia cuando uno está viajando, navegando. Y vamos a ver, versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Mira, un país que hoy en día está en la noticia casi cada día. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, bajo el Imperio Romano, y bajo la custodia de Julio. Él estaba yendo como prisionero hacia Roma. ¿Por qué este pasaje es tan importante? Cuando llega este pasaje, ¿por qué al final de este Hechos 27 y 28 está hablando y termina llegando a Roma o llegando a Italia? Ustedes saben, capital del país Italia es Roma. ¿Por qué Roma? Porque el libro de Hechos habla cómo el reino de Dios va a estar expandiendo, comenzando desde Jerusalén, pero a nivel mundial. Cómo la palabra de Dios va a ir creciendo, cómo va a estar expandiendo, difundiendo el evangelio de Jesucristo desde Jerusalén hasta confines de la tierra. Para la gente del primer siglo,
la mayoría de ellos consideraban Roma o Italia, contando desde Jerusalén, considerado uno de los países más remotos o lejanos. Si ustedes realmente vieran en mapa todo el itinerario del capítulo 27 con lujo de detalles, desde donde él partió hasta llegar, no solamente tomaría unos meses, sino cuántas provincias, ciudades y también puertos donde tenía que parar y partir y navegar de nuevo. Era tremendo. Estaríamos hablando más o menos alrededor como 59, el año 59 después de Cristo, partieron en el otoño, pero al pasar en el medio, ellos tenían una dificultad. Vamos a ver qué es lo que pasaba. Había levantado una tremenda tempestad en el camino. Entonces, versículos 9 y 10 dice, mismo capítulo de Hechos 27, ahora versículos 9 y 10, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí habla que pasaron el ya ayuno. Aquí el ayuno está refiriéndose a una fiesta que para los judíos había una fecha específica que anualmente celebraba y llamaríamos el día de expiación. Cuando habla el día de ayuno, era el día de expiación, y Yom Kippur en sus propios términos. Era un día especial. ¿Y por qué esta temporada señalada es importante para comprender qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué? Porque eso implica que está cerca del invierno. Cuando está cerca del invierno, comenzando de otoño, dice las olas de mediterráneas era aún más brava. Las tempestades que le pegaba para un barco, si no era tan grande, entonces literalmente peligraría con todos los pasajeros ahí y que está navegando. Por eso dice, pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. En otras palabras, hasta nuestras vidas pueda peligrar. Así que mejor, no es el buen tiempo, mejor evitemos. Mire, a veces por dos causas o por dos razones nosotros encontramos o tenemos que enfrentar consecuencias. Una, por no hacerle caso a los buenos consejos. Hoy en día todo el gobierno prácticamente está recomendando o exigiendo que mejor que se quede o mejor que tenga una precaución. Pero a veces nosotros, hoy justamente vi un noticiero, digamos, más este aumento de todas las edades, no necesariamente aquí a nivel de Houston, aquí el alcalde anunciaba que no necesariamente a nivel de los ancianos o de edad avanzada está avanzando, sino más edades a menos de 60 años. Y nosotros a veces por no hacerle caso, porque no nos hace cómodo, o muchas otras razones, a veces no quedamos cuarentenada, entonces nos pasa algunas consecuencias por no tomar precauciones o medidas necesarias. Pero también por otro lado, a veces por no hacerle caso a los buenos consejos. ¿Puede ser ese consejo de parte de los padres de la familia en caso de los hijos? Porque muchas veces los hijos sufren algunas consecuencias negativas porque no le hace caso a los buenos consejos de los padres que le dan con el amor. Cuando ellos con la sabiduría, con la experiencia les indica a sus hijos, hijitos, mejor hazlo así, o hazlo otra forma, o te vas o no te vas ahora en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tienen cierta sabiduría. O a veces líderes espirituales
en este caso en las iglesias, los pastores, puede dar buenos consejos a los miembros en base de la palabra de Dios, en base del parecer de lo que Dios está indicando. Y a veces nosotros no hacemos casos. Pensamos, no, pues, pastor, ¿qué va a saber de navegar? Pablo, ¿qué va a saber de navegar? Porque yo soy capitán del barco. Yo soy uno que sabe más o menos cómo manejar estos asuntos. ¿Por qué él está aconsejando siendo simplemente un prisionero? O tal vez es un evangelista, pero no tiene nada que ver con esta área de cómo navegar un barco. Pues a veces nosotros más basamos en nuestra propia experiencia, basamos más en nuestra propia sabiduría, pero a veces Dios está señalando a través de unas situaciones adversas, crisis que nosotros no hemos planeado. Dios está haciendo ver, no se trata de nuestra propia experiencia, sino depender del consejo de Dios, depender de los sabios consejos que Dios está dando a través de los líderes religiosos o gubernamentales o familiares. Nosotros a veces hay que humillarnos, a veces hay que quitar a un lado, dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión para aprender de otros cuando ellos nos están dando algunos consejos, algunos pareceres. Especialmente nosotros como creyentes de Dios tenemos que hacer a la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención a la sabia consejo de la palabra de Dios. Aunque no nos parezca, aunque a nuestro razonamiento, a nuestra experiencia propia, como que es chocante, no puede ser, como que no tiene sentido en ese tiempo proceder así o hacer así. Pero cuando la palabra de Dios nos indica, aun contra de nuestro sentido, aun contra de nuestra propia experiencia, aun contra de nuestros razonamientos, palabra de Dios va a tener siempre la razón. La voluntad de Dios siempre va a tener la razón. Tenemos que aprender de vivir conforme el consejo de la palabra de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo y versículo, por ejemplo, 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Mira, a veces aparentemente cuando nosotros todavía insistimos en nuestra manera, como que sopla una brisa del sur, como que está favoreciendo. Aparentemente nos parece que todo está marchando bien, hasta que versículo 14, pero, ahí viene pero, muchas veces Dios permite en nuestras vidas cotidianas situaciones de pero, algo que nosotros no planificamos, algo que nosotros no habíamos anhelado o deseado de esa forma. Pero algo sucede, una situación adversa, una crisis financiera, una crisis moral, una crisis espiritual, una crisis relacional, una crisis aún sentimental o interpersonal. Pero no mucho después dio contra la nave un viento, wow, utiliza un viento huracanado, llamado Euroclydon. Euroclydon significa, en inglés traduce northeaster, porque euro significa norte y clyon de griego es del este, entonces noroeste, literalmente. Un huracanazo le azota contra la nave. Queridos hermanos y hermanas y amigos, a veces cuando nosotros marchamos con nuestros planes y con nuestros pareceres, pueda que levantar olas y tormentas y huracanes contra la nave de tu vida, contra la nave de tus planes, contra la nave de tus agendas, contra la nave de las cosas que tú has planificado. Y esa crisis, ese momento de crisis, ese momento de tormentas, ese momento de huracanes, ese momento de
de adversidades va a ser una oportunidad para ti, para mí. Una oportunidad que Dios puede usar para ti y para mí, para el bienestar de todos. Porque en ese barco, según versículo 37, ¿sabía cuántas personas total? 276 personas. 276 personas en ese barco están navegando. La vida de 276 personas está en juego. Entonces Dios todavía tiene control, aun en medio de ello, y utiliza a un siervo suyo, apóstol Pablo, para levantar el ánimo, aún todos aquellos que están en medio de pánico, que está preocupado si va a sobrevivir o no, si vamos a llegar a nuestro destino o no, porque todavía nos queda muy lejos, todavía no ve nada de indicios buenos. Ellos no han comido muchos días. Y mira, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella. Subráyase ahí. Ni apareciendo literalmente ¿qué? Ni sol ni estrella. Quizás alguno de ustedes en medio de esta coronavirus estará preguntando, ¿cuándo va a aparecer un indicio bueno? Porque cada vez que se levanta y está escuchando o leyendo una noticia nueva, como que de mal en peor, cada vez el número de los casos afectados está en aumento. Cada día como que el número de los muertos está en aumento. Cada vez más ciudades, más países, más continentes que están afectados con esta coronavirus. Como que no vemos en nuestra vida ni sol ni estrellas. Porque sol y estrella es lo que nos guía durante el día o durante la noche. Y a veces como que sentimos perdidos en ese momento. ¿Por dónde tenemos que andar? ¿Hacia dónde tenemos que marchar? Y acosado por una tempestad, versículo 20, no pequeña, ya habíamos perdido, ¿qué dice la Escritura? Toda esperanza de salvarnos. Quizá alguna persona o a un creyente sincero está casi perdiendo la esperanza ante esta tempestad, estas olas de tormenta que nos está azotando cada día con coronavirus. Quizá está pensando, ya casi ya como que no hay remedio, ya no se puede hacer contra esta situación. ¿Cómo va a ser la economía? ¿Cómo vamos a sobrevivir en medio de esta crisis? Como que ya no podamos ni reunir. ¿Cuánto tiempo va a perdurar así? Nos extrañamos, nos estábamos acostumbrados siempre a reunir y ahora todo es a través de las redes. Algunos de ustedes no está acostumbrado así. Ya quiere ir al templo, pero está medio prohibido, cuarentenada. Como que hemos perdido una esperanza. En medio de esa situación, versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Quizás no en una manera de regañar. Él no está hablando de esa forma, sino simplemente quería hacerle acordar y para decir ya nuevo consejo y nuevo mensaje de esperanza. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué dice? Buen ánimo. Eso es lo que hace hombres de la fe, mujeres de la fe, creyentes en Cristo. Cuando el mundo está en pánico, cuando el mundo está desfalleciéndose, cuando el mundo está perdiendo su esperanza, porque todo está sacudido, todo está tambaleado. Hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe, tenemos que levantar para decir al mundo que está en pánico, ten buen ánimo, ten buen ánimo, no se pierda tu esperanza, no se pierda tu fortaleza, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Esto no necesariamente aplica, ya no va a haber más muerte, no va a haber más paciente que va a ser afectada por coronavirus. Estamos hablando de aquel entonces en esa navegación.
Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Él habla, él no está enfatizando un ángel, sino él está enfatizando de un Dios quien envió un ángel para soportar y animar a él. Dice, ¿de quién yo pertenezco? Yo soy de Dios. No solamente el ángel, porque a veces en medio de tempestades y adversidades buscamos ayudas. Ayudas materiales, ayudas sentimentales, ayudas emocionales, ayudas, recursos así, humanitarios, pero no necesariamente de Dios. Pero él sabía dónde estaba su confianza, dónde estaba puesta su identidad, en Dios. Él decía, yo pertenezco a Dios, yo sirvo a Dios, yo adoro a Dios. ¿Cuántos de ustedes puede decir en esta noche conmigo, yo pertenezco a Jesucristo? Pase lo que pase, venga lo que venga, aun en medio de esta tormenta, aun en medio de esta coronavirus, aun en medio de que el mundo está en pánico, el mundo está perdiendo su esperanza, pero mi esperanza, mi confianza está puesta en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Yo pertenezco a Dios, yo sirvo a Dios a pesar de todo. Tenemos esperanza aun en medio de crisis. Versículo 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, el emperador. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow, está asegurando que no va a pasar nada. Hombres y mujeres de la fe, tenemos que nosotros hablar buenas noticias de salvación, buenas noticias de esperanza y restauración, sanidades. Calma, que Dios tiene control. Dios tiene control de la historia. Dios tiene control sobre coronavirus. Dios tiene control sobre tu vida y sobre nuestra vida. Aun en medio de esta tempestad, Dios sigue siendo Dios soberano. Si Dios ha permitido mundialmente esta situación, es que Dios está queriendo llamar atención para que nosotros buscáramos más de Él. Y también descubriendo cuál es nuestra misión que tenemos que llevar a cumplir. Versículo 25 y 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pero ¿qué es lo que le ha dicho? El Dios ha dicho, versículo anterior, tú vas a comparecer ante César. ¿Qué significa esto? Él va a testificar de Jesucristo, aún ante Roma, corte de Roma, ante emperadores, ante gobernantes de Roma, ante todas las personas. ¿Por qué? El evangelio comenzó en Jerusalén, pero para confines de la tierra, en toda Judea, Samaria, hasta confines de la tierra, es el propósito de Dios. Dios hoy puede usar a ti y a mí, a todas las iglesias en todo el mundo, sacudiendo para que nosotros más conectados. Porque la iglesia no necesariamente es un edificio, también somos personas redimidas por la sangre de Cristo. Y todavía usando los medios sociales, redes sociales, podamos pegar velozmente el evangelio, que es la cura para la muerte mortal a causa de nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir llevando este mensaje de salvación, este mensaje de ánimo, este mensaje de esperanza a todos aquellos familiares, a todos aquellos que están adoloridos y están en una situación pánica. No vamos a perder nuestra esperanza porque está bajo el control, bajo la mano de Dios. Y si es que tenemos nosotros la vida en Cristo y esperanza en Cristo, la fe en Cristo, entonces tendremos una vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Aún a pesar de esta promesa, versículo 27, pasó otras 2 semanas. Como que, a pesar de la promesa de Dios, a pesar de buena noticia, como que no había una mejoría. Quizá yo no quiero pintar una falsa esperanza a ustedes, sino todavía la situación pueda que estar de mal en peor. Pero una cosa segura, que Dios está contigo. Aún en medio de esta tormenta, aún en medio de esta huracanado, Dios está contigo.
la iglesia del Señor, vamos a seguir navegando, pero teniendo nuestro capitán del barco de nuestra vida, del barco de nuestro hogar, del barco de nuestra iglesia, nuestro capitán Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, pero al tercer día Él resucitó. Él está con nosotros y con Él pasaremos, atravesaremos esta crisis y usemos esta crisis para seguir dando y difundir el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, comenzando desde tu Jerusalén hasta confines de la tierra. Que el Señor les continúe bendeciendo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la palabra del Señor ha sido predicada y expuesta en esta noche. Pero nos seguiremos viendo con la ayuda del Señor este próximo viernes. Te voy a pedir que compartas cuando estés viendo este video, cuando veas el video de los domingos, porque así estamos haciendo de alguna manera la obra evangelística. Estamos invitando a nuestros amigos no cristianos para que se unan a la transmisión y estamos alcanzando a muchas personas. Me siento agradecido porque al ver las estadísticas he visto que se han alcanzado más de 800, 1000 personas con los videos últimos que hemos estado poniendo en vivo por medio de la página de la iglesia. ¿Y cuántos más podríamos alcanzar si nosotros lo compartimos a nuestros amigos y nuestros amigos a los amigos? Y es así, una multiplicación para que la palabra y el mensaje del Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Estaré orando por las peticiones. En esta oportunidad te voy a pedir que escribas las peticiones para yo estar orando por cada una de ellas. Dios me los bendiga. Hasta el viernes a las 7:30 de la noche. Bendiciones.